que Jesús llega hasta sus discípulos andando sobre el mar. Verso 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dijimos que la cuarta vigilia de la noche, ¿no es cierto? Era entre las 3 y las 6 de la mañana. La última vigilia. Jesús vino a ellos sobre el mar. Otra pregunta. ¿Por qué Jesús llega a sus discípulos caminando sobre el mar? ¿Por qué será que Jesús llega a ellos caminando sobre el mar? Me gustaría escuchar la opinión de alguno de ustedes. Si puede activar su micrófono. Sí. Para enseñarle que Él es Dios y su poder. Muy bien. ¿Quién más? ¿Por qué creen ustedes que Jesús llega a los discípulos caminando sobre el mar? Porque a esa hora puede que no había barca o marinero que estuviera dispuesto a cruzarlo. ¿Alguna otra opinión? Jesús quería ayudarlos a ellos y que entendieran que Él estaba al tanto de lo que ellos estaban pasando y estaba con ellos. Pues. Ok, muy bien. Vamos a ver. Muy posiblemente, esto no hay un versículo bíblico que lo diga, pero muy posiblemente Jesús llegó caminando sobre el mar para demostrarles que la adversidad es el medio que Jesús utiliza para llegar a ellos. ¿Sí? Muy posiblemente Jesús utiliza la misma adversidad, el mismo mar, el mismo viento, las mismas olas que estaban a punto de hacer naufragar la barca, como el medio para llegar a ellos. Mira, un principio que podemos encontrar aquí es que Dios usa la adversidad. Dios usa lo que a mí me duele, lo que a mí me molesta, lo que a ti te duele, lo que a ti te molesta, lo que a ti te incomoda, para llegar a tu vida. Jesús usó el mismo mar embravecido, las mismas olas, el mismo viento, la misma tempestad para llegar a ellos. Este es un principio que nos cuesta entender. Dios usa la adversidad para llegar a mi vida. Yo no sé qué adversidad cada uno está viviendo. Quizás sea una enfermedad, quizás sea la situación económica, quizás sea algún problema, quizás sea la falta de armonía, algo en el hogar, pero Dios puede usar la adversidad para llegar a mi vida. Otro principio, los vientos, las olas y la tempestad es el escenario que Dios usa para manifestarse en mi vida. Los vientos, las olas y la tempestad es el escenario en el cual Dios se va a presentar, se va a manifestar de una forma gloriosa a tu vida y a mi vida. Y en este escenario, donde todavía hay olas, donde hay viento, donde hay tempestad y donde todavía Jesús no se manifiesta, porque eso fue en la cuarta vigilia de la noche. Mientras tanto, mientras estamos luchando contra las olas, mientras luchamos contra el viento, mientras luchamos con la tormenta, con la tempestad, una de las preguntas que tendríamos que hacernos cada uno de nosotros es, pregunta número 1, Dios, ¿qué quieres hacer en mí? Mientras estamos en la tempestad, una pregunta que tenemos que hacernos es, Dios, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres cambiar en mi vida? Pregunta número 1 mientras estamos en la tormenta.
Pregunta número 2 que podemos hacernos mientras estamos en la tempestad. Dios, ¿qué quieres hacer a través de mí? Si ven la diferencia, pregunta número 1, Dios, ¿qué quieres hacer en mí? Pregunta número 2, Dios, ¿qué quieres hacer a través de mí? Son dos cosas muy importantes que tenemos que preguntarnos todos nosotros en medio de la tempestad. Avanzamos. Los discípulos creen que están viendo un fantasma. Cuando Jesús se les acerca, dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Si ven ahí la palabra miedo, fantasma, turbaron. Interesante, miren, investigando, me di con un dato precioso, ¿no es cierto? ¿Saben ustedes cómo representaban los egipcios el concepto o la idea de algo que era imposible? Ellos tenían un jeroglífico para dibujar, para transmitir la idea de algo que era imposible. ¿Saben cómo representaban este concepto los egipcios? Bueno, lo hacían de esta manera, miren. Los egipcios representaban el concepto de algo imposible dibujando 2 pies andando sobre el mar. Cuando ellos se referían a algo imposible, dibujaban un jeroglífico, 2 pies andando sobre el mar. Por eso, los discípulos al ver a alguien andando sobre el mar, dice, Jesús, imposible, ningún ser humano puede caminar sobre las olas. Ningún ser humano, no es normal que alguien camine sobre el mar, peor en una tempestad, peor en medio de un viento, peor en medio de la tormenta, en medio de las olas. La barca se viene a pique, pero esa persona caminando sobre el mar, por eso pensaban que eran fantasmas, porque era imposible. Pero gloria a Dios, ¿no es cierto? Lo que para los egipcios graficaban como imposible, 2 piecitos andando sobre el mar, para Dios nada es imposible. Y Jesús camina sobre un mar embravecido. Así se acerca a sus discípulos. Yo creo que esta lección que vivieron en carne propia los discípulos jamás se olvidaron en toda su vida. Ellos estuvieron en un mar completamente embravecido, luchando para salvar sus vidas, y vieron a Jesús caminando sobre el mar. Ya no tuvieron más dudas teológicas. Ellos sabían que Jesús era Dios, que tenía autoridad sobre cualquier tormenta, sobre cualquier tempestad. Jesús es Dios. Jesús hacía lo imposible, caminando sobre el mar. Pero miren, ¿no? Dice que al ver a Jesús pensaban que era un fantasma y dieron voces de miedo. La palabra miedo en griego es la palabra phobos. De ahí viene la palabra fobia. ¿Ustedes pueden mencionar algunas fobias? Abran su micrófono y compartan alguna fobia, a ver. La altura. ¿Cómo se llama la fobia o el miedo a las alturas? Vértigo. Vértigo. Pero, por ejemplo, claustrofobia, ¿no es cierto? Fobia, miedo a estar encerrado, ¿no es cierto? Claustrofobia. Aracnofobia. ¿Qué es la aracnofobia? ¿Es fobia o miedo a qué? A las arañas. A las arañas, ¿verdad? Bueno, miren. En esta barca había por lo menos 4 pescadores curtidos por el mar, que pasaron 1001 noches en el mar y que habrán pasado tormentas, pero ellos estaban teniendo miedo.
agorafobia, ¿no es cierto? Después vamos a ver que Jesús le habla a sus discípulos. Cuando ellos están con miedo y creen que es un fantasma, Jesús les habla. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló. Ahora, interesante, ¿qué Jesús le dice a ellos? En medio del miedo, en medio de la fobia, en medio de la tempestad y en medio de sus dudas. Pastor, Sí, también encontré agorafobia, que es miedo a los lugares públicos. ahí está, ¿ves? Gracias, Diego. Agorafobia, ¿no? Miedo Sí. a los lugares públicos, gracias. Dice, vamos a ver qué es lo que Jesús les dice a sus discípulos. Hay 3 palabras muy interesantes. Ahí está en el versículo. Lo primero que le dice Jesús es, tened ánimo. En otras palabras, no te desanimes. ¿Sabes? En medio de la tempestad uno tiende a desanimarse. Y uno comienza a pensar, ¿no? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué me vino a mí? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? Y uno se desanima. Lo segundo, Jesús le dice, yo soy. El nombre de Dios, con que Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, el tetragramatón, que significa yo soy. Y el yo soy significa el que siempre ha existido. Soy Dios. Jesús le dice, no te desanimes. En segundo lugar, yo soy Dios, por eso me ven caminar sobre el mar. ¿Es imposible? No, yo soy Dios, para Dios no hay nada imposible. Y en tercer lugar dice, esto me gusta mucho, dice, no temas. Cuando estamos en medio de la prueba y en medio de la dificultad, viene el miedo, viene el temor, viene el desánimo, y uno como que pierde la perspectiva, ¿no? Dios, Jesús o Dios, no, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me escucha. Pero Jesús le dice, no te desanimes, yo soy, no temas. Querido hermano y hermana, nada destruye más la salud que el miedo y el temor. El miedo y el temor destruye la salud. Alguien ha dicho que la depresión es el exceso de pasado. Hay personas que solamente están mirando hacia el pasado, un espejo retrovisor en su vida, lamentándose por su pasado, por errores, por cosas mal hechas en el pasado, exceso de pasado. Esto no está en la Biblia, solamente estoy poniendo un concepto. Algunos definen la depresión como exceso de pasado. Otros definen estrés como exceso de presente, ¿no es cierto? Hay miedo, temor en el presente, estrés. Ansiedad como exceso de futuro, y estoy preocupado por el día de mañana, preocupado por la próxima semana, por el próximo mes, por aquí a varios años en adelante. Ansiedad, exceso de futuro. Cuando el miedo y el temor, sea el pasado, en el presente o el futuro, destruye la vida. Uno de los mandamientos más repetidos en la Biblia, porque es mandamiento, es no temáis. Cuando dice no temáis, está expresado en imperativo. Es uno de los mandamientos más repetidos en la Biblia. No tengas temor. No temáis aparece 365 veces en la Biblia. Alguien dijo, bueno, es una para cada día del año, ¿no es cierto? 365 veces. No temas. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, dijo Pedro. Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira, Pedro no estaba dudando de Jesús. En realidad, lo que Pedro estaba diciendo, ya que eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ya que eres tú. No había dudas. Vemos que Pedro camina sobre el mar. Verso 29, y él dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. John Wayne le dijo en una oportunidad, espera grandes cosas de Dios. Y vemos que Pedro quería hacer algo grande. Por eso le pide a Jesús, Señor, envía que yo también quiero andar sobre las aguas. Tú andas sobre las aguas, yo quiero probar eso, andar sobre las aguas. Andar sobre ese mar embravecido. Pedro se jugó el pellejo. Pedro comienza a hundirse. Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vamos a ver la secuencia. ¿Por qué uno se hunde? ¿Por qué uno fracasa? Lo primero, cuando dejamos de mirar a Jesús para mirar a las circunstancias, comienza el fracaso. El fracaso comienza cuando dejamos de mirar a Jesús para ver las circunstancias. Eso hizo Pedro. Mientras Pedro miraba a Jesús, estaba caminando sobre las aguas. El mar seguía embravecido, las olas seguían azotando, seguía la tempestad, pero mientras Pedro veía a Jesús, caminaba sobre las aguas. En el momento que él miró hacia el costado, el momento que él miró a las olas, el momento que él miró el viento, comenzó a hundirse. Hermanos, dejar de mirar a Jesús para ver las circunstancias me hace hundirme. Segundo lugar, al dejar de mirar a Jesús, lo que produjo al ver las circunstancias fue miedo y temor. Cuando dejamos de ver a Dios por encima de las circunstancias, el miedo y el temor viene a mi vida, viene a tu vida. Y en tercer lugar, se produjo su hundimiento. Se hundió. También vemos en este pasaje la oración más corta en la Biblia, la más directa. Señor, sálvame. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, Pedro dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No podemos analizar todo el pasaje, que es increíble la cantidad de enseñanza que podemos encontrar en cada una de estas frases y estas palabras. Solo analicemos algunas pocas. Primer lugar, primer principio, no se puede garantizar al 100% que no te vas a hundir. Pedro, un hombre de Dios, se hundió porque miró las circunstancias. Muchas veces a nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Tenemos temor, tenemos miedo, porque vemos las circunstancias. Dejamos de ver a Jesús, nos hundimos. No se puede garantizar al 100% que no te vas a hundir, pero lo que sí se puede garantizar al 100% es que si te estás hundiendo y clamas a Jesús, Él te va a levantar. Esto está garantizado al 100%. Si me estoy hundiendo, si hay temor en mi vida, si hay miedo, y clamo a Jesús y le digo, Señor, sálvame, 100% garantizado que Él te va a levantar. ¿Cómo lo hizo con Pedro? Él tomó a Pedro y lo levantó. Inmediatamente, dice el versículo 31, al momento, inmediatamente Jesús extendió la mano. Hermanos, si estamos en situación de temor, de miedo, podemos clamar a Jesús y Él inmediatamente te va a levantar. Vamos a tratar de ir terminando. Al subir Jesús en la barca se calma la tempestad. Otro milagro. Jesús pone un pie en la barca y se termina todo.
Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, al ver esto, ¿no es cierto? Tremendo, ¿no? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Terminando, hermano, ¿cuál es el propósito de las adversidades? En primer lugar, es producir adoración. Las adversidades tienen su tiempo, tienen su caducación, van a terminar en algún momento. Pero la lección que aprendieron los discípulos cuando se calmó todo, cuando Jesús puso su pie en la barca, es que ellos tenían que adorar. Cayeron postrados a sus pies para adorarle. Adoraron a Jesús. Pero en segundo lugar, reconocer su poder y su control. Cuando los discípulos dijeron verdaderamente, eres el Hijo de Dios, cuando ellos dijeron no cabe la menor duda que tú eres el Hijo de Dios, ellos estaban diciendo, reconocemos tu poder y tu control, sobre todo, tú eres Dios, tú controlas la tempestad, tú controlas las circunstancias, tú controlas las pruebas, tú controlas las adversidades, tú tienes el control de absolutamente todo, tú eres el Hijo de Dios. No es precioso, no es lindo pasar por adversidad. Nadie quiere entrar a una tempestad. Pero mientras estamos en la tempestad, lo mejor que podemos hacer es adorar a Dios. Lo segundo es reconocer su poder y su control. Mis hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo difícil a que podamos encontrar el propósito de Dios a este tiempo de adversidad. Que podamos caer rendidos a los pies de Jesús, reconocer su poder y su control,